Bueno, queridos paquitos, vamos a tratar un poquito las cuevas de Santimamiñe, que están en el municipio de Cortezubín, en el área de Urdaibai. Una cueva que fue visitada por primera vez por unos niños, un poco a semejanza de Altamira, ¿no? La hija de Marcelo San de Soundwalla era el que primero las vio y luego dio cuenta a su padre y bueno, pues este lo narró siendo víctima propiciatoria de aquellos que no querían entender que eso podía existir hasta que se descubrió los Cokes y ahí empezaron a recoger cable cuando el pobre Marcelino ya estaba jugando al dominó con San Pedro, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y por tanto, ciertamente, hay que reconocerlo a poder ser en vida. Esta cueva de Santimamiñe, muy conocida por los vizcaínos como un servidor, porque durante décadas fue visitada obligadamente por los colegios de Vizcaya, en una visita a veces se incluso repetía. Una cueva, 300 metros, hasta donde estaba el huevito frito, que desapareció de tanto ser sobado por la población de Vizcaya. Todos los vizcaínos que hoy tienen más de 18 años, bueno, más de 18 y como se cerró en 2006, pues habría que sumar algún año más, porque la última visita fue en 2006. Bueno, pero bueno, los que tenemos una edad como yo, tenemos visita por lo menos una, algunos más de una, a esta cueva que fue conocida a través de unos jóvenes cuando estaba a una cota de lodo, de cubierta, porque evidentemente los sedimentos van llegando y la entrada de la cueva era muy pequeña, en la parte de arriba, y llegaron a una determinada zona, que podría ser un poquito más allá de los 50 metros, donde había unas pinturas. Y esto de el pensamiento de que, bueno, no sabían que podían ser pinturas rupestres. Podía ser, por ejemplo, un tipo asilvestrado que estaba por allí y que les podía hacer daño, por lo tanto, vieron un poquito, bueno, pensaron, igual hay alguien por aquí, nos va a hacer daño, y por lo tanto, se fueron. En aquel año, en 1918, esa circunstancia curiosa de que era un lugar, Urdaibai, donde se daban los balnearios, los famosos baños de Gola, que fueron muy conocidos, por ejemplo, en las arenas Neguri, también en la zona del Sardinero, en Santander, y por tanto era un lugar donde iba gente, incluso, bueno, como Jesús Guridi, de Vitoria, un famoso compositor vasco. Y la historia de los jóvenes, pues fue trufando el comentario del populacho en el ámbito del pueblo, ya sea en Cortez y alrededores, y bueno, pues llegó un momento en el que el director del balneario donde estaba Jesús Guridi, pues se lo comentó como un susetido ahí a la mañana en un desayuno. Y este Jesús Guridi, pues conectó las cosas y pensó, estos son pinturas rupestres. Por lo tanto, pidió al director, por favor, póngame en contacto con estos jóvenes que me están contando esta historia, que vamos a mirar a ver qué ha pasado. Y parece, según pudimos ver, vimos una visita en el Día de los Museos, 18 de mayo de todos los años, por lo menos mientras siga siendo el 18 de mayo el Día de los Museos, pudimos ir a Santimamiñe una vez más, en este caso con las dificultades sobrevenidas después de 2006, mmm, respecto a lo que se podía visitar, la réplica virtual, donde pues ciertamente tenemos esa situación de que, bueno, pues se hizo un pliego de descargo de la primera visita, la del niño, que, bueno, el niño que testificó en nombre de los demás, y Jesús Guridi, que fue detrás después con la segunda visita, explicando lo que pudo ver.
Y a partir de ahí, pues es conocido que estuvo ahí Barandiarán en dos épocas, en los años 20 y luego en los años 60, haciendo sus catas, primero retirando lo que es la tierra para llegar al suelo de roca y luego avanzando en esa enorme cueva de 300 metros desde lo que es la entrada y evidentemente con elemento de cueva, no de túnel, lo cual ciertamente es interesante porque hay otra cueva no muy lejos que fue objeto de pinturas pero que no fue objeto de residencia y está aquí sí hubo incluso en época romana hubo guarecimiento en Santimamiñe, por lo tanto ciertamente es una cosa que mm, tiene sus diferentes épocas en la historia. ¿Dónde está el asunto? El asunto es la reflexión respecto a precisamente a Altamira. Altamira durante los años 70 y 80 pues tuvo reciclajes para tratar de adecuarse porque, como nos comentó la guía, cuando hay una entrada de gente, pues por ejemplo el oxígeno de la cueva cambia, em, aparecen unos líquenes en la pared, lo cual ciertamente cambia el ecosistema, puede destruir las pinturas, y evidentemente el pintor no está presente y hace ya muchos miles de años que no existe. Y por lo tanto, una recreación sería como la neocueva en Altamira, sería algo nuevo, no sería el original. Y para preservar el original, para el estudio, porque siempre que hay una nueva hornada de historiadores, pues podemos ver que hay otra mentalidad, otro marco de referencia y por lo tanto tener elementos frescos siempre es posible hacer una reinterpretación sobre otras fases y otros ángulos para ese hecho histórico. Y seguramente enriquecedor a la hora de afrontar una visión más holística en lo que es el tracto de la propia cueva. Cuando uno ve, por ejemplo, la relación entre el Pozalagua y el Soplao, que son dos cuevas también un poco paralelas. La del Soplao hubo un pequeño derrumbe que abrió una brecha, pero estaba ligada también al tema minero, pues abrió la posibilidad de ir a esas excéntricas, las bueno, estalactitas, estalamitas, bueno, estas cosas que suben, bajan con estos elementos excéntricos. Pozalagua es la segunda del mundo con más excéntricas después de una cueva que hay en Australia. Y también había un tema minero por ahí, que aún se puede ver en una zona cercana y anexa, y también con su suerte, con la idea esa de no estamos buscando esto, pero nos encontramos con esto, y bueno, pues bueno, aquí tenemos una cueva, Pozalagua, el Soplao, y evidentemente en el Soplao nos comentaron cuando fuimos por ahí el aire estaba absolutamente encapsulado. Por lo tanto, ciertamente el aire es necesario controlarlo porque con un cambio, como sucedió en el soplado, pues podían ocurrir desestabilizaciones. Quizá un ejemplo de una película que le gusta mucho a Susana, pues como es El Núcleo, ese momento en el que llegan a un lugar con minerales en el profundo de la Tierra, cuando esa burbuja la perforan como si fuera una aguja de la parte de arriba, al penetrar el cachivache donde van ¿eh? todos los protagonistas, pues evidentemente esa burbuja es pinchada y por lo tanto lo que está alrededor, que es magma, penetra y por tanto tienen que salir cuanto antes porque eso va a colapsar porque ya no es posible seguir manteniéndola y por tanto ciertamente cuando uno rompe el equilibrio que se había preservado en una cueva, ya sea en el Soplao, en Pozalagua, en Altamira cuando se descubrió o en Santimamiñe, pues evidentemente en un momento dado hay que tomar una decisión muy triste, como es la de la restricción como mínimo del flujo de las personas que
acuden al lugar. En el caso de Altamira, se ha recuperado cierta arbitrariamente o posibilidad de entrar en la cueva normal. No sé si son 3 a la semana, por sorteo, entre los que están, pongamos, el viernes se da la posibilidad, pues los que están allí físicamente el viernes a las 8 de la mañana, hay un sorteo y, bueno, pues pueden entrar a la cueva histórica. Es una fórmula. Lo mismo que a través del gobierno de Cantabria y el Banco Santander, en los tiempos de Miliuco, que estaba muy comprometido con Cantabria, como se puede ver en la propia ciudad, con el centro Botín. Bueno, pues ciertamente contribuyó Revilla, Miliuco, a hacer la neocueva que, como digo, pudimos visitar. En el caso de Santimamiñe, después de décadas, como digo, de estar vinculado a los colegios, de hacer visitas de todos los escolares de Vizcaya, de ser una cueva hiper, súper popular, sobre todo el Huevito, que está a 300 metros, estaba, bueno, es que la tradición de la memoria, estaba a 300 metros. Pues ahora nos encontramos que después del cierre de 2006 se hizo una evaluación y se pensó que lo mejor que se podía hacer era prácticamente no hacer nada. Y digo prácticamente no hacer nada en tanto en cuanto se hizo una visita virtual que nuestra guía estuvo muy acertadamente comentada a la hora de establecer patrones, reflexiones acerca de ese momento, los diferentes elementos de las etapas, la convivencia entre animales y hombres, el hecho de la visibilidad, el tiempo aquel, de la subida y bajada después de la glaciación Gun 4, el tema de que, por ejemplo, en la zona entre el Mar del Norte, el Dogger Bank, esto lo pongo yo de mi cosecha, había una zona que hubo asentamientos humanos, pero luego, evidentemente, con el cambio climático que siempre ha habido, pues ciertamente con el deshielo, pues evidentemente los mares subieron y donde desde Santimamiñe pues se podía ver la costa a unos 5 kilómetros, pues luego evidentemente pasó a ser prácticamente un balcón sobre unas recién nacidas marismas, como es lo de Urdaibai, y por lo tanto ciertamente ahí tenemos la propia evolución de la naturaleza. Por ejemplo, en aquellos tiempos en donde había esas pinturas, la vegetación era de corte muy bajo, pero la posición de la cueva, el tema del sol, los vientos, sí, hacía que era muy buena esa cueva precisamente y no las demás. Y por lo tanto, la gente prefirió vivir ahí dentro. Y por lo tanto también tenemos el asunto de que dentro de las cuevas incluso me parece que había dingos rondando, pues que se hacían sus tipis alrededor del fuego, cosa que uno pensaría que solamente es disponibilidad de los indios americanos, pero no, el ingenio, el tema de pensarlo de otra manera. Esto nos comentó también la guía turística, pero como digo, ya no se podía pasar. Se quería preservar, a pesar de que ya se había perdido parte del dibujo original, se quería preservar el hecho de la habitabilidad de los dibujos, el tema de la cueva. Perdido el huevito, que estaba a 300 metros, un símbolo icónico incluso de Vizcaya entera. San Dimamín y el huevito. Como digo, desapareció porque todos los vizcaínos de mi generación llegamos a 300 metros, tocamos el huevito y nos volvimos a casa. Y más de una vez. Ahora solamente se puede entrar 30 metros. 30 metros hasta una puerta que es la que impide la comunicación y un par de veces al año pasan los responsables de tener cierto control, investigación. Digamos que a diferencia de otras cuevas, como por ejemplo Pozalagua, que tiene relación con el tema de las excéntricas, o el Soplao, que incluso hay varias versiones respecto a hasta qué punto entras, respecto a que a partir de cierto punto es un poco más espeleología que otra cosa. Pues en este caso hay una zona bajando por la entrada
a una parte donde está un agujero donde se investigó por capas, y solamente un poquito más para allá está precisamente la puerta que para. Son 30 metros. Las primeras pinturas están a 50 metros. Como digo, es una cueva de 300 metros de profundidad y por tanto ciertamente solamente es visitable el primer 10%. Pero eso no se podía hacer así, no se podía establecer una relación con una cueva tan histórica de décadas desde la época democrática de la Diputación Foral de Vizcaya, recibiendo jóvenes y cortarla así de golpe. Por tanto, en 2008 se hizo una visita virtual, que es la que aún hoy se ve, 15 años después. No se ha renovado, a pesar de que la técnica ha avanzado una barbaridad. Y hay el debate, hay un debate posible. Primero, ¿es la visita virtual la respuesta? En el resto del entorno, ya sea en Las Caus, ya sea en Guipúzcoa, ya sea en Altamira, se ha hecho una réplica visitable en fórmula de museo anexo. Aquí tenemos una reutilización de la ermita de San Mamés, porque Santi Mamiñe es San Mamés en euskera, la ermita más del Athletic del territorio histórico de Vizcaya, y por tanto esta cueva Athletic sale, sin duda alguna, pues ciertamente no ha tenido ni lo de Altamira, ni lo de Las Caus, ni lo de las cuevas de Guipúzcoa, y por tanto ha aprovechado una ermita que estaba al lado para establecer un centro de interpretación, de alguna manera, con simple y llanamente unos bancos, los de la propia ermita, y una sala de proyección. Y ahí es donde se proyecta la visita virtual, con la labor extraordinaria de las guías turísticas de Santi Mamiñe explicando el asunto. El anexo pues está en los baños públicos, en otro edificio, el edificio donde está la lo de los tickets, y está. Mi señora echó a faltar una tienda de souvenirs como hay en el Soplao, como hay en Pozalagua, como seguramente. Sí, sí, hay en Altamira, por supuesto. Y en Guipúzcoa no recuerdo haber estado en ninguna cueva, pero debería haberla. Y se da esa situación en donde hay una visita virtual, no hay neocueva para Santi Mamiñe. La memoria de muchos vizcaínos siempre quedará ahí, pero ¿qué hacemos con los jóvenes? Evidentemente no les vamos a meter a tontas y a locas como hacíamos en los años 80 hasta el fondo y que salga el sol por antequera. Pero patrimonio histórico como Santi Mamiñe, con el legado, la profundidad histórica que tiene el territorio histórico de Vizcaya, en la zona de Urdaibai, en el lugar donde vamos a poner el museo de Urdaibai, en la zona de Guernica, en discontinuidad con el museo Guggenheim de Bilbao, pues estaría bien darle una vuelta al asunto de Santi Mamiñe y el asunto de las pinturas rupestres y el asunto de una posible neocueva, o como mínimo hacer una actualización de la guía virtual, porque el tiempo ha pasado y de 2008 a la actualidad ha habido avances no solamente en la técnica, sino en el enfoque museístico y en el enfoque respecto a todos estos elementos del arte rupestre, el ámbito prehistórico, y por tanto, como mínimo, esa actualización, no digamos ya la tienda de souvenirs, la neocueva, una especie de museo anexo, y por supuesto tratar de potenciar sinergias sin poner en riesgo el material original. ¿Esto es plausible? ¿Es posible? Yo deseo lo mejor para mi querido señorío, para mi diputación foral, y en donde fue imposible el poder mantener un parque de atracciones, que en otro ámbito, en 1990, fue cuando cerró, pues ciertamente cerrar como se ha cerrado Santi Mamiñe es algo que hay que repensar, porque seguro que hay algo
que se pueda mejorar. En fin, lo vamos a dejar aquí, sin más, que los patitos, es que ricasco, agur bat, beti jepian.